ayudar a las personas a hacer análisis. Entonces, ¿análisis de qué? Pues análisis de información, por ejemplo, de bases de datos que la empresa pueda tener. Entonces, digamos que la empresa tiene una base de datos y la base de datos se puede contener, por ejemplo, información de facturas, pedidos, clientes, tiquetes, procesos, la plata, ese tipo de cosas. Y pues uno quiere hacer todo tipo de análisis. Ahora, la mayoría de los paquetes que hoy en día manejan este tipo de información la manejan, pero son paquetes de tipo ERP. Y estos ERPs o estos sistemas contables tienen un core contable muy robusto y tienen muchos reportes, pero esos reportes normalmente son listados y esos listados pues no siempre nos ayudan a visualizar la información y a hacer análisis que nos permitan obtener conocimientos a partir de esa información. Entonces eso los hace más engorrosos de usar y como resultado de eso entonces las personas tienen que hacer mucho manejo de la información en Excel. Entonces tienen que entrar a Excel y de pronto exportar los datos desde la herramienta y hacer gráficos. Y entonces el Excel tiene unos enredos, por ejemplo, de que si hay dos versiones de la verdad o tres versiones de la verdad, cuando una persona le envía un adjunto a otra persona. Entonces ese tipo de cosas es complicado. Nuestra herramienta pretende resolver este problema unificando en donde se hacen los gráficos y las estadísticas, de forma que solo haya una versión de la verdad, que es la de la base de datos, que está es decir, la base de datos de análisis. Entonces, cuando un usuario entra al sistema, le aparece una lista de pues, todas las opciones que tiene, y en estas listas de opciones casi siempre hay una opción de dashboards. Entonces, en la lista de dashboards aparecen todos los dashboards dependiendo de los roles a los que tenga acceso. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que una persona tiene, por ejemplo, tiene roles, y estos roles, digamos, tú tienes rol jefe y rol jefe de seguridad, y estos roles te permiten ciertos cuadros. Pero si tienes solo rol operaciones, entonces tienes otros cuadros. Y la idea es que un dashboard puede tener múltiples roles. Pero bueno, ¿qué es un dashboard? Entonces un dashboard es como un cuadro de control. Entonces pensemos por ejemplo en que uno va manejando un carro y al frente del carro uno tiene como una pantalla en donde uno ve la velocidad, uno ve las revoluciones por minuto, el aceite, el estado del motor, ese tipo de cosas. Entonces es como que uno tiene una información muy precisa y que es muy fácil de leer y con la cual puede saber si va bien o va mal. Entonces el dashboard pretende ser esto. Entonces, por ejemplo, este es un cuadro de cartera. Ahora, eso no quiere decir que el Easy KPI sea un producto de cartera. El Easy KPI es un producto que sirve para muchos otros tipos de análisis. Yo en lo personal siento que es un metaproducto y que puede usarse para crear productos, pero en este caso especial hicimos un demo para cartera. Entonces tenemos por ejemplo los días promedio de cartera vencida y lo que nos muestra es una aguja en donde podemos ver que la empresa en algún momento definió que tener 40 días de cartera o 60 días de cartera era bueno, pero tener 120 era malo y tener más de 120 es muy malo. Entonces el sistema va a la base de datos, se hace un promedio de toda la información y lo muestro acá. Ahora, de golpe un promedio de toda la empresa no siempre es muy útil y por eso es que todos los cuadros tienen un concepto de parámetros. Entonces uno le puede decir, en este caso el parámetro es el ramo. Yo puedo decir, solo muéstrame el ramo Pepito. Pero uno puede definir más de un parámetro y hay tipos de parámetro y además de eso hay como los parámetros para ciertas tablas. O sea, lo que estoy diciendo es que cada cuadro puede o no tener parámetros y puede tener ya un parámetro fijo como que venga pre. Entonces hay varios tipos de cuadros y encontramos todo lo que normalmente esperaríamos en este tipo de programas, por ejemplo, de tipo líneas, de tipo barras, de tipo pastel, ese tipo de cosas. Y también tenemos uno que se llama de tipo links, y estos links apuntan a otro dashboard. Entonces, por ejemplo, digamos, queremos ver los clientes con mayor monto de cartera, hago clic en uno de los clientes y eso me mandaría a este cuadro en donde puedo ver todas las pólizas que ese cliente me ha producido. Entonces estamos viajando de un dashboard a otro y estamos pasando un parámetro. Entonces uno puede conectarlos y crear una red, ¿verdad? También tenemos que en los tipos de cuadros
hay tipos de cuadros que de golpe no vienen en todos los paquetes, pero que son bien interesantes. Por ejemplo, este cuadro es un tipo que se llama Trimap, y en este cuadro podemos ver dos dimensiones, y esas dos dimensiones representan dos cosas distintas. La dimensión del tamaño representa la cantidad de dinero, y la dimensión del color representa los días de cartera. Entonces aquí podemos ver que hay un elemento que tiene mucho tiempo y además que hace mucho monto también, hace mucho que nos debe, entonces eso es grave. Entonces tenemos los cuadros, casi todas las opciones tienen la opción de exportar Excel, los KPIs tienen la opción y navegarla de forma jerárquica. Entonces piensa, por ejemplo, país, departamento, ciudad, ese tipo de cosas. Pero hay muchas formas de analizar la información de forma jerárquica, porque como la información es multidimensional, pues hay muchas jerarquías que se forman. Por ejemplo, pensemos que tenemos datos de ventas y tenemos, por ejemplo, año, mes y cliente. Entonces yo podría decir, muéstrame las ventas por año y luego por mes y luego por cliente. Pero yo también podría decir, muéstrame las ventas primero por mes y luego por año y después por cliente. Y lo que veríamos sería un solo cuadro con un acumulado de todos los años, y eso nos mostraría si vendemos más en diciembre o en enero. O también le puedo decir, muéstrame cliente y luego año, mes. Es decir, cuál es el cliente que más me ha comprado en toda la historia y luego en qué años me ha comprado. De pronto las ventas han subido o han bajado de ese cliente. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo. Entonces podemos ver en el drill down de valor pendiente por departamento. Entonces estamos viendo todos los departamentos y podemos hacer clic. Entonces este cuadro tiene una pequeña trampita, y es que las opciones pequeñas todos se agrupan en una opción que se llama otros. Eso es importante porque si el software no le limita la cantidad de opciones que aparecen acá, que en este caso son 20, entonces lo que eso termina generando es que nos sale un cuadro como este. Y este tipo de cuadros, pues la verdad yo siento que no son muy útiles. Entonces es mejor como agrupar todos esos chiquitos en uno que se llame otros. Sin embargo, eso no quiere decir que uno no quiera ver la información. Entonces nosotros vemos acá abajo ya el cuadro con la información física, y podemos hacer drill down en cada uno de los puntos, y por debajo del ítem número 20, fíjense que cambia de negrita a texto normal. Ya no son los datos que están en el cuadro, sino que todos estos de acá están agrupados, ¿no? Entonces digamos que yo hubiera hecho clic en Valle del Cauca y eso nos manda a esta pantalla en donde tenemos solamente los del Valle del Cauca, y aquí me salen todos los ramos, y resulta que en el ramo automóviles tengo un monto muy alto. Entonces hago clic en el automóviles y me aparece solo en Valle del Cauca, solo en automóviles, ¿verdad? Pero además de poder hacer drill down, yo también puedo hacer drill up, o sea, yo me puedo devolver un nivel hacia arriba y seguir explorando la jerarquía de la información de otra forma. Entonces hace mucho tiempo vivió un matemático que se llama Pareto, y ese matemático Pareto escribió mucho sobre la regla del 80-20, es decir, el 20% del trabajo genera el 80% de los resultados. Pero el problema es saber cuál es el 20% del trabajo que me va a generar ese 80% de los resultados. Entonces lo que esta herramienta plantea tratar de hacer, en este caso por ejemplo, es demostrarte cuáles son los clientes que tienen más cartera. Entonces si te esfuerzas más en recuperar esa cartera, vas a obtener más resultados que si te esfuerzas en obtener la cartera de los clientes que tienen poquita cartera, por ejemplo. Entonces eso es una forma de encontrar ese Pareto, ¿no? Esa curva normal. Entonces acá tenemos otro cuadro, es un cuadro de ventas, y tenemos un tipo de KPI o de indicador que se llama Sparkline, ¿no? Entonces esto se lo inventó un señor que se llama Edward Tufte, que es un super genio de las estadísticas y trabaja para la NASA y para el gobierno y un buró de los Estados Unidos, y lo que hace es que en un espacio muy pequeño te muestra mucha información. Entonces esto nos ayuda a hacer que los cuadros sean más compactos, pero que muestren más. También tenemos indicadores de tipo mapa. Entonces en este caso es el mapa de Colombia, y lo que nos permite ayudar a ver el mapa es las tendencias. Por ejemplo, de golpe hay una tendencia geográfica. Ahora digamos que ustedes son personas que tienen mucha habilidad mental y pueden detectar una tendencia geográfica solamente mirando los datos de esta tabla, pero pues la verdad yo no. Entonces me ayuda mucho el mapa. Sin embargo, acá en este listado también le ponemos los colores para que ustedes se den una idea de cuáles son cuáles al otro lado, ¿no? Y que puedan encontrar rápidamente aquellos ítems que sean de su interés, ya sea porque sean valores muy altos, muy bajos, porque la relación es alta o es baja o ese tipo de cosas.
Entonces cuando le pasamos el mouse por encima al mapa, entonces eso lo que hace es filtrar el mapa por ese departamento. Ahí lo que hice fue filtrar por el departamento que le hice clic, entonces me muestra solamente las personas. Hicimos unos demos para Canadá en algún momento, entonces aquí tenemos que el sistema de mapas se puede configurar usando un formato que se llama SVG. Entonces si ustedes ya tienen sus mapas en SVG, los podemos conectar de una vez. Solamente es cambiar un poco el código del SVG para poner unos IDs que conecten los links de la información con los datos que están en el campo de la tabla, que tienen los valores que uno esperaría en esos IDs, o nosotros podemos también digitalizar los mapas que ustedes necesiten. Digamos, si ustedes tienen información de una ciudad, las localidades de Bogotá, no sé, regiones, ese tipo de cosas. Este es otro tipo de análisis que se llama análisis de valor agregado. Entonces lo que ese análisis hace es que trata de buscar no las sumas ni los promedios, sino las razones detrás de la información. Entonces, por ejemplo, digamos que hay un gerente, el gerente solamente está autorizado en la información de más arriba, un vicepresidente, una persona de muy alto rango que solamente le interesan sus resultados, el bottom line, ¿no? Pero también hay personas que están trabajando en el tema de las operaciones, que de golpe están en un nivel inferior en la jerarquía organizacional y que tienen que estar muy pendientes de dónde salen esos datos. Entonces el gerente pregunta, bueno, ¿por qué la utilidad neta de operación fue 4.980.000? Entonces él dice, sí, es que lo que pasó fue que el estado de resultados y los impuestos fueron esto. Bueno, ¿y por qué fueron eso? Por esto. Entonces lo que vemos es que el cuadro no me cabe aquí en el cuadradito, pero nosotros le pusimos unas opciones acá para que uno lo pueda ver de esta forma, y entonces así sí cabe. Y lo que busca este cuadro es ayudar a las personas a analizar de dónde sale la información. Para poder alimentar estos cuadros nosotros necesitamos hacer modelos matemáticos que nos ayuden a entender los procesos de la empresa, es decir, de dónde salen las cifras y que todo nos cuadre, ¿no? Entonces estos cuadros implican más trabajo, pero también implican mucho más valor para la empresa en un momento dado. Entonces eso es más o menos lo que hace el EasyCAP. Bueno, aquí hay otro cuadrito. La idea es que nosotros podemos configurar los colores a nivel de cuadro. Entonces si alguien dice que no me gusta este color, pues se lo podemos poner como él quiera. Y pues el objetivo de la herramienta es que sea autoadministrada, o sea que los mismos usuarios definan los cuadros, definan los dashboards, definan los roles, y que hayan otros usuarios que son los que consumen esa información. Entonces, ¿de dónde sale toda la información? Nosotros tenemos que preparar un proceso de ETL para extracción, transformación y carga desde las bases de datos de los usuarios. Entonces, si la base de datos maneja JDBC, es decir, Oracle, SQL, MySQL, Postgres, SQLite, Excel, archivos de texto, etcétera, etcétera, entonces tenemos